Hello, hello, hola, hola. Thank you for tuning in. Welcome back to another episode of Ser Tú Mismo to Be Yourself podcast. Estoy hoy en un lugar y con una persona muy especial y que estoy tan agradecida de poder regresar, de poder estar aquí, por permitirme regresar aquí y estar con usted. Y quiero presentar a la doctora Luz Cuevas, que nos va a estar Gracias. hablando del cacao, que es algo que en la segunda serie voy a estar hablando de eso. Bueno, ya hablé porque esto es pre-recorded, pero voy a compartir de la experiencia que tuve, que fue tan transformadora estar aquí por un mes en Puerto Rico y en Facenda con la doctora Luz, aprendiendo de ella, aprendiendo del cacao. Y después, cuando estuve aquí ese mes, dije, quisiera, por todo lo que aprendí, por lo que viví, dije, quisiera traer esto al podcast, darle acceso a esta información a la gente, a la audiencia, porque es algo muy bonito que tiene muchas cosas de las que podemos aprender de cacao. A través del cacao podemos aprender muchas cosas de nosotros, de la naturaleza, de los beneficios, y aquí va a estar la doctora Luz para compartirnos toda esa información. Así que gracias, doctora Luz, por estar aquí, Gracias a por ti. por dejarnos regresar aquí y por todo lo que va a compartir hoy. Así que No, gracias, muchas gracias a ti, a ustedes. Eh, Recordando también que tu visita fue, ¿verdad? Y dando gracias a todas las personas que hicieron eso posible también, enviando mucha luz. Bueno, por la gran ayuda que nos dieron en el cacao tal, ¿verdad? Que estaba, necesitaba una ayudita de unas manitas sagradas y ahí llegaron ustedes también. Así que es una bendición que se ha compartido de parte y parte. Es un honor para nosotros también volverles a recibir y gracias. gracias. Pues sí, como acabo de mencionar, compartí de mi perspectiva cómo fue el cacao introducido en mi vida, cómo ya había conectado con él antes de haber venido a Puerto Rico, y todo de lo que aprendí también estando aquí. Pero ahora que tengo a la doctora Luz aquí, quisiera que también desde su perspectiva nos cuente del cacao, de los beneficios, de la historia de Facenda, todo lo que pueda usted compartir con nosotros. No sé qué sea lo primero que le venga para compartir, ya sea la historia, los beneficios del cacao, que siento que viniendo de usted me encantó cómo lo compartió cuando la escuché la primera vez que estuve aquí. Usted lo explica muy bonito y como lo dije, cualquiera puede conectar con el cacao. Es una planta universal. Entonces, díganos de sus propias palabras para usted qué es el cacao para usted, cuál es la historia. Sí, gracias. Mira, primero que nada, yo creo que llegar a Facenda y llegar a este sagrado camino de, valga la redundancia, de esta sagrada medicina, es sentir, es sentir. Yo creo que más que nada, aparte de todo lo que podamos decir, de todo lo que podamos hablar, es una invitación a sentir. El cacao siempre nos invita a recordar, y cuando recordamos, cuando llega esa memoria del recuerdo, llega también ese sentimiento bonito de que el amor está en nosotros y de que indiscutiblemente cuando nos unimos, no importa el país, no importa el lugar, no importa la ideología, la filosofía que cada persona siga, el amor siempre es universal, al igual que todos los frutos sagrados que Dios hace para nosotros, ¿verdad? O el universo, o en lo que las personas crean, ¿verdad? Eh, Facenda es un espacio sagrado en las montañas de una pequeña isla en el Caribe que se llama Puerto Rico. Ujú. El cacao llegó a Puerto Rico hace muchísimos años, ¿verdad? Nuestros ancestros también lo trabajaban, no de la manera que lo trabajaban, por ejemplo, la cosmovisión que yo sigo, que es la cosmovisión maya, que es más bien el llamado que he sentido,
pero también otras cosmovisiones que hemos visitado, ¿verdad? En este camino, como en Ecuador, los hermanos Jumbo, como en Perú, el camino andino también trabaja el cacao. O sea, yo creo que todos los frutos son sagrados y de la manera en que nosotros lo trabajamos y lo vemos, no importa. Lo importante es cómo lo sentimos, Mm, es el sentir. ujú. Entonces, aquí en Puerto Rico, en las montañas de Utuado, hay una cadena de montañas que divide a Puerto Rico, el norte del sur. Y justo casi en el centro de esas montañas está este pueblo grandísimo que se llama Utuado. Y aquí estamos, Facenda Mercedes. Nosotros comenzamos luego de un huracán que devastó todo el espacio y todo Puerto Rico. En realidad, Sí. habíamos sembrado, ¿verdad? El plátano, el guineo, que es lo más que aquí en Puerto Rico también se consume, ¿verdad? Aparte de otras viandas, ¿verdad? Ujú. María devastó todo Wow. y quedó un árbol justo frente de la casa, queda un árbol de cacao hermoso, como diciéndonos, bueno, Aquí aquí estoy. estoy, no sé si pensarán hacer algo, Ujú. pero dijimos, bueno, el cacao había vuelto a Puerto Rico, ¿verdad? Y ya se estaba sembrando cacao que se había traído de México, de Ecuador, de otros lugares. Entonces, eh, comenzamos a sembrar unas semillitas y de ahí vino que comenzamos a tener frutos también súper rápido. Para Ujú. que tengas una idea, eh, el cacao de semilla se puede tardar de 3 a 5 años, de 3 años con una suerte y con un cuidado maravilloso, el cacao de semilla. No Okay. así Okay. los clones son más rápidos, pero Okay. aquí todo es de semilla. Entonces sembramos esas semillas y en menos de 2 años ya teníamos unos mini árboles así, pero llenos de cacao, una bondad Wow. maravillosa. No sabía, no entendía, pero sí te cuento que el, el huracán María y la destrucción que causó aquí, yo creo que era el reflejo también de lo que mi ser estaba pasando. Mm. Yo estaba pasando por unas depresiones bien fuertes, porque luego de una carrera muy exitosa como científica que soy, mi doctorado es en ciencias biomédicas y mi especialidad es bioquímica, y trabajé mucho como profesora y luego me fui a la industria farmacéutica Mm. y ahí por el mundo y en mi último viaje, y de ahí viene la palabra facenda, a Brasil, eh, tuve caminando, bueno, me fracturé, ya me había fracturado antes las lumbares, había salido de esa cirugía, pero luego tuve fractura de cervicales, otra vez las lumbares, tuve 2 años y algo encamada. Ujú. Y bueno, estaba muy triste, estaba muy deprimida, pensé que lo había perdido todo. De momento me dicen ya no puedes trabajar. Discutiblemente en aquel tiempo casi no podía caminar ni me podía mover, pero aquí estaba Facenda y empecé a conectar con el cacao, empecé a sentir, empecé a sentir los frutos y a ver la bondad. Aún así, nosotros, la persona que nosotros comenzamos con las semillitas, como te dije, Ujú. pero luego compramos muchos árboles. Ahora tenemos unos 800 tantos Wow. árboles que fueron sembrados poco a poco. Entonces se le compraron a una persona que nos iba a vender, a comprar el fruto a su vez. Así que yo no pensaba jamás nunca hacer chocolate Ajá. ni nada de esta maravilla que ha pasado. O sea, ustedes estaban tratando de encontrar qué sembrar aquí después del huracán María y sucede que quedó un árbol de cacao enfrente de su casa, entonces deciden sembrar las semillas. Alguien se encuentra con alguien que les vende árboles de cacao y ellos iban a vender, no, usted se los iba a revender, correcto, ¿verdad? Nosotros íbamos a venderle el fruto, Vender el fruto, sí. revender, ok, sí, Ajá, vender el fruto. la drupa, ¿verdad? Ajá, Que la gente, ¿verdad? Le llama mazorca, le ok, llama, ok, ¿verdad? Pero es verdad, es el fruto del cacao. ok, Ya no los tenía, ¿verdad? Decía, mira, todo lo que tú recojas y te lo compro a un buen precio. ok. Pero no fue así. Mm. Eh, Luego de María, nosotros aquí en Puerto Rico hubo una serie de terremotos, o sea, estamos Wow. pasando por muchas situaciones fuertes y luego de eso viene el COVID. Sí, Ahí esta cierto. persona, ahí en el COVID estamos llenos de cacao y la persona no aparece.
tristemente aquí, y yo creo que como en muchos lugares, los agricultores no son sostenidos por las personas, y es un llamado también a que si tú compras un cacao, asegúrate de que ese agricultor esté bien pago. Eso para mí es bien valioso porque fue una de las cosas que yo dije, o sea, con lo que me pagan el fruto, yo no puedo pagar a la persona que me ayuda, yo no puedo sostener el espacio. Y entonces ahí viene otro llamado, ¿verdad? Yo creo que el primer llamado es, aquí estoy, siémbrame. El segundo llamado sería, bueno, aquí estoy, Haz algo haz conmigo. algo conmigo, exacto. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y estoy bien bondadoso porque unos frutos maravillosos, hermosos, grandes, una cosa maravillosa. Yo nunca ni siquiera había probado el cacao en la fruta, ni sabía que era tan rica así comérsela. Entonces empecé a buscar, a leer, y una persona por internet dice, mira, lo fermentas tantos días, haces esto así. Y yo dije, bueno, empecé a hacer mis primeros chocolates. Wow. Que de verdad que no te digo que yo dije, aquí hay un potencial, aquí hay un sentido del cacao. Ya yo venía dejando el chocolate porque siempre he amado el chocolate, pero ya yo venía dejando el chocolate con leche, chocolate con azúcares, ya yo me estaba moviendo hacia un chocolate más oscuro, especialmente en Brasil, que el chocolate es maravilloso, y allí aprendí que, wow, qué rico es. Inclusive aquí haciendo un paréntesis, fazenda significa hacienda en En portugués. portugués y en honor a los hermanos brasileiros que de verdad fueron maravillosos con nosotros, por eso es que se llama fazenda. Entonces, bueno, volviendo acá, yo decía, wow, esto tiene potencial, pero le falta. Y empecé entonces a sentirlo. Y esa científica que había pensado que ya no, que ya no vivía, comenzó también a despertar porque empieza la curiosidad, empieza a ver en la fermentación cómo empieza a cambiar de colores, el grano y todos los procesos que van ocurriendo, cómo esa temperatura comienza a subir y empiezo a sentir. Y yo te diría que yo, aunque de pequeña siempre estaba jugando con cacao y quería hacer chocolate que no conocía ni sabía, eh, y eso fue un recuerdo que me llegó así en un retiro, que me dicen, oye, ¿de dónde tú desde cuándo estás conectada con el cacao? Y yo me di cuenta que desde muy pequeña yo quise hacer eso en una finca que tenía mi papá. Entonces yo dije, aquí hay otra cosa. Entonces empecé a sentir y, perdón, siempre me emociono porque en el proceso de fermentación pasan tantos y tantos procesos. En la primera parte, que es la parte alcohólica, donde lo tenemos sin oxígeno, donde él debe estar bien acorracadito. Nosotros aquí en este cacao tal tenemos hojas de plátano, ahí mismito también lo arropamos. Y yo siento que siempre el platanito le recuerda de dónde salió. Yo para todo le tengo una historia. Yo le digo, mira, aquí están las hojitas, de dónde, para que te sientas todavía en tu casa, aún en ese cajón oscuro. Eh, lo dejamos ahí unas 24, 48 horas y luego de eso comienza, ¿verdad?, otro proceso. Y en el otro proceso, que es la formación de ácido acético o el vinagre, empieza también a elevarse la temperatura y empieza a cambiar los colores. Y eso fue lo que yo vi, colores. Yo decía, fucha, ¿pero por qué? Y empecé entonces a leer, porque cuando seguí las instrucciones de otra persona, no me estaba quedando bien. Entonces, volvemos a decir lo mismo, tienes que sentirlo. El cacao no es que te lo enseñen, puedes coger todos los cursos, puedes hacerte 1000 certificaciones de hacer ceremonias, no. Ven a un cacao tal, siéntelo, como tú lo dices una vez, tú estás en un cacao tal, tu vida nunca más vuelve a ser la misma. Entonces así, sintiendo, empecé a preguntarle y empecé de alguna manera a sentir que había algo, había una entrega en él, porque todo cambiaba en el ambiente, esa fiebre tan alta, ¿quién la soporta? Yo decía. Entonces, en ese hablar y investigar, me entero
y la empieza la científica a leer de que el embrión debe morir para que se dé una fermentación maravillosa. Cuando el embrión muere, se liberan proteínas, por lo tanto aminoácidos que le dan paso a la serotonina, a la dopamina, ¿verdad? A la alegría, a la feniletilamina, a la oxitocina, a todo lo que estamos hablando de la alegría, de vivir, del amor, de la conexión, ¿verdad? Esa oxitocina que es la que mami libera, ¿verdad? Cuando está lactando el bebé, esa unión de mamá y bebé que puedes conocer un amor más grande que ese. O sea, no lo hay. Entonces yo decía, pero él debe morir. Yo siempre digo, y las personas que me conocen, ¿verdad? Siempre lo van a escuchar. Yo amo al Maestro Jesús, ha sido mi sanador en todos los procesos. Entonces yo digo, es una entrega como el Maestro Jesús se entregó, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos entender la verdad del amor. Y yo creo que eso es lo que hace el cacao, él se entrega, muere, debe morir. Y es ahí donde aquí todo se hace en rezos y cantos desde que se siembra, se le pide permiso para la poda, se le pide permiso para cosechar, se canta, se reza, se le pone su copalito para que él se sienta feliz. Y entonces empecé a hacer eso durante la fermentación también. Empecé a sentir que él debería sentirse acompañado y ahí empiezo a intencionar. Y yo siempre digo que esto es una muerte con propósito. Entonces lo intenciono desde el amor, por amor, y comienzo a decirle, oye, te vas a entregar. La muerte, nunca, nunca, nunca pensemos que la muerte es el fin, por favor. La muerte significa, claro, es transformación, es renacimiento, es volver otra vez. Y las veces que nos tengamos que entregar, nos entregamos. Y eso es lo que yo siento del sagrado cacao, del gran maestro, del amor y del recuerdo en ti. Entonces, cuando, cuando ocurre esa entrega, yo le digo, ¿sabes qué? Vas a llegar a un corazón de una vida. Vas a llegar al corazón de un ser y lo vas a llenar de amor. ¿Y sabes qué? Te intenciono para que sanes, para que esa persona que lo reciba, que pueda intencionar esa semilla, pero tú sabes a dónde vas a ir. Y así la científica, la mujer medicina y el amor en mí empezó a trabajar con este sagrado producto. Y es así cuando luego de la fermentación y luego de mucho aprendizaje y muchos procesos, yo le doy un bañito para que se refresque y luego lo pongo al sol. Y es maravilloso porque lo pongo dentro de mi casa en un ventanal, en cristales, para que nadie me lo toque, para que nada lo dañe, para que no venga ningún animalito, porque esto es muy sagrado para mí. Y el cacao toma la energía no solo de la tierra, toma la energía de cualquier lugar donde esté, aun cuando se comienza a secar, aun cuando está en la fermentación, en todo el proceso. Por eso aquí se cuida mucho, aquí no se toman drupas que estén verdes o que estén dañadas o que nosotros pensamos aquí, gracias a Dios, no hay ningún tipo de plaga, pero si la hubiese, ellos estuvieran aparte porque es medicina para tu ser y es la medicina que yo uso para mi ser y que me ha sanado a mí también. Así que tiene que tratarse de esa manera. Entonces en ese ventanal el sol sale del este. Yo siempre digo, es la ciudad de Arecibo, hacia el Atlántico. Y yo siempre digo, los primeros rayos que salen del este de Puerto Rico, de la ciudad maravillosa de Arecibo, donde vivo, llega a mi cacaucito. Y comienza el proceso del secado, que no es otra cosa que evaporar el agua que le queda para que todos los procesos se queden ahí intactos, esperando por el sagrado fuego. Fíjense en cuántas transformaciones. Así es la vida también. Nosotros vivimos en transformación, y así el sagrado cacao nos muestra que mira, luego que estás en el sol y que yo con las manos lo voy moviendo, le voy cantando y le voy diciendo, entrega, evapora tus aguas. Con las aguas se evaporan las emociones y se evapora el ser que ya está listo para evaporarse, lo que ya no necesitamos. Así que así mismo el cacao se entrega y una vez ya le queda
un pequeño por ciento de humedad, entonces lo entregamos al fuego. A diferentes temperaturas lo vamos tostando hasta que tenemos ya un grano tostado y listo para comenzar a pelar. Y lo vamos pelando manita, 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 uno a uno, con mucho amor, con mucho rezo, con mucha devoción. Y contándole, oye, ya has pasado todos los procesos, pasaste por todo, por todas las transformaciones. Entonces, ya vamos a hacer el chocolate, ya vamos a hacer ese licor sagrado para que tú lo sirvas en tu ceremonia. Porque no es que sirvamos en una ceremonia. Mi cacao es ceremonial porque somos ceremonia, porque por la mañana cuando nos tomamos ese sagrado elixir o en la noche o en comunión con nuestros hermanos, con nuestros amigos, ¿verdad? En una conversación, eso es ceremonia. Y eso es mi sagrado cacao. Wow. Wow, y he escuchado esta historia antes, pero siempre que la oigo hablar me encanta. Haz de cuenta que la vuelvo a escuchar y estoy tan agradecida también porque me recuerda, o sea, la escucho y digo, y yo lo he visto, lo he vivido el proceso. eh, yo sé que veo los rayos del sol salir de su casa bueno, no de su casa, ¿verdad? Pero del este y se ve claramente y digo, wow, o sea, sí, es exactamente como usted lo dice, lo siento yo y lo viví. Y escucho intuición, fe, ciencia en la historia y hay mucho, mucho de qué hablar. Digo, wow, quiero hablar de esto, el otro, pero vamos parte por parte porque digo que hay tantas cosas en cómo podemos aprender del cacao, pero hoy quiero que usted nos cuente ahora un poquito más de la ciencia. O sea, cómo es que el cacao empieza a sostenernos, no nada más del corazón intuitivamente, pero también para el lado físico de nuestro cuerpo, porque no cabe duda que tiene muchos beneficios, ya sea si uno quiera conectar con él intuitivamente, con nuestra fe o no, igual como quiera, el cacao nos trabaja de alguna manera u otra. No tiene que ser espiritualmente o con nuestra fe, simplemente con el físico. Y creo que eso abre muchas puertas también, pero igual también quiero platicar un poquito de la espiritualidad. Sé que el cacao fue una bebida, es una bebida sagrada, se usaba en muchas tribus indígenas, como lo comenté en la serie pasada, y sé que usted también mencionó que sigue en la energía maya, entonces quiero hablar de las dos cosas, pero vamos a dar una pequeña pausa y vamos a regresar.